Todas las personas toman decisiones de manera diaria y rutinaria, más aún aquellos quienes encabezan alguna empresa. Sin embargo, trátese del ámbito que se trate, tomar una decisión es más complejo de lo que se pudiera parecer, ya que en su defecto o consecuencia, en ocasiones no es la que se espera. El método Simplex es una herramienta matemática básica en la toma de decisiones, pero requiere de entender cada uno de sus pasos y de la constancia de practicarlos. Minimizar costos o maximizar ganancias dependerá de las necesidades de cada empresa o sujeto. Los caminos para tomarlos son infinitos, pero cuando se trata de más de dos variables, el camino realmente óptimo se encuentra justo en este momento en sus manos. El método Simplex es un método analítico capaz de resolver aquellos modelos que se vuelven complejos en el uso del método gráfico, por el uso de variables empleadas. Por ejemplo, si usted se traslada a su universidad, ¿cuántas opciones tiene para llegar? ¿Se va caminando o en carro? Si decide irse en transporte, automóvil particular, transporte público, bicicleta, patines o de aventón. ¿Qué implica que usted opte por viajar en alguno de estos? ¿Cuántos recursos será necesario invertir? ¿Cuál será la ruta más corta? ¿Se da cuenta? Son varios los factores a considerar. Muchas las variables que contemplar y los resultados diferentes. Una pregunta clave. ¿Con cuántos recursos cuenta usted? Porque hasta el hombre más rico desea optimizar sus recursos sabiendo los escasos. ¿A qué estamos limitados? Ante este programa, en que las empresas se vuelven más complejo por el uso de materia prima, recursos implicados y productos fabricados, de ahí la importancia de este método que facilitará el camino en el proceso de una toma de decisión. Dentro de las bases del método Simplex, este fue desarrollado en 1947 por George B. Dantzig. El método Simplex se ha convertido en el método general para resolver problemas de programación lineal. A diferencia del método gráfico, puede ser usado cuando las variables del problema son más de dos, caracterizándose por buscar soluciones mejores que el método gráfico para optimizar la función objetivo del problema. Antes de desarrollar el método, habrá que hacerse algunas especificaciones, que son las formulaciones del modelo. Para usar un modelo matemático para la resolución de problemas es la base de la programación lineal, recordando que el modelo se refiere a la representación simplificada de la realidad. Los modelos matemáticos en específico hacen uso de símbolos matemáticos y presentan elementos como variables, restricciones y función objetivo. Las variables son las que van a representar las incógnitas del problema. Las restricciones se contemplan las limitaciones a las que se encuentra sujeta la resolución del problema considerando la escasez de recursos en tiempo y espacio. La función objetivo, va a representar la meta que se pretende alcanzar y en la cual se basan las decisiones principales para maximizar los beneficios o para bien minimizar los costos. Dentro de nuestras restricciones existen tres, que son las holguras, las artificiales y las artificiales de exceso. Como se muestran en la pantalla, en las holguras puede ser primal, la artificial en gran M y 2 fases, y la artificial de exceso puede ser gran M, dual simplex y 2 fases. Para que podamos comprender mejor este tema, haremos el siguiente ejercicio. Para que podamos comprender mejor este tema, haremos el siguiente ejercicio. Del problema antes mencionado, vamos a identificar los datos como paso número 1. En este caso, los vamos a colocar sobre la siguiente tabla, en la cual va a constar de ensamblado, acabado, las mesas, sillas, la disponibilidad, así como la utilidad. En este caso, tenemos que para un ensamblado, en las mesas va a requerir 4 horas y en las sillas 2 horas. Tenemos una disponibilidad de 60 horas. En el caso del acabado vamos a obtener que tenemos 2 horas para las mesas y 2 horas para las sillas, con una disponibilidad de 40 horas. También tendremos una utilidad de 80 pesos en este caso para las mesas y para las sillas serían 60 pesos.
Vamos a asignarles unos valores, en este caso a las mesas serían igual a x subíndice 1 y a sillas x subíndice 2. Ahora, como paso número 2, vamos a buscar lo que es la función objetivo. En este caso vamos a tratar de maximizar nuestras utilidades, de tal manera que quedaría igual a 80 subíndice x1 más 60 subíndice x2. Para el paso número 3 vamos a definir lo que son las restricciones según el tiempo que lleve en las distintas secciones. Para la sección de mesas tendremos que es 4x subíndice 1 más 2x subíndice 2 menor o igual a 60. Para el caso de las sillas tendríamos que es 2x subíndice 1 más 2x subíndice 2 menor o igual a 40. Por ello, también debemos de agregar una restricción que limite o condicione las dos anteriores, quedando x subíndice 1 y x subíndice 2 deberán ser mayores o iguales a 0. Esto quiere decir que no puede ser un número negativo, pues debemos igualar estas restricciones agregando una variable de holgura. Para este caso tendremos dos holguras, que sería x subíndice 3 es igual a holgura 1 y x subíndice 4 es igual a holgura 2, de tal manera en que nos quedaría 4x subíndice 1 más 2x subíndice 2 más x subíndice 3 igual a 60 y 2x subíndice 1 más 2x subíndice 2 más x subíndice 4 igual a 40. Para el paso número 4 crearemos la tabla simplex. En las columnas irán todas las variables y en las filas únicamente la función objetivo y las variables de holgura. Los datos para la tabla serán los datos numéricos de las restricciones. En la fila de la función objetivo buscaremos el valor negativo más alto y la columna que pertenece será nuestra columna pivote. El valor de la disponibilidad lo dividiremos entre la columna pivote según el valor que corresponde a su fila. El resultado que tenga un valor menor identificará a nuestra fila pivote y el valor que quede interceptado entre la fila pivote y la columna pivote se llamará el elemento pivote. Ahora creamos nuestra segunda matriz y sustituimos la variable de la fila pivote con la de la columna pivote y el valor de cada columna se halla con la división entre el elemento de la fila anterior con el elemento pivote. Para hallar el valor de las otras filas debemos utilizar la siguiente fórmula. La fórmula sería menos 1 por el pivote de la fila que multiplica la fila nueva más la fila anterior. Ahora pasamos los datos de la fila nueva a la fila que corresponda y hacemos lo mismo para el siguiente valor. En el primer caso tenemos menos 1 por menos 80. Ese menos 80 es el pivote de la fila, que a su vez va a multiplicar la fila nueva. En este caso es 1 menos 1 por menos 80, tenemos que es 80 por 1 es 80. Ahora se le va a sumar la fila anterior, en este caso es un menos 80. Por lo tanto, 80 menos 80 tenemos 0. En el siguiente caso tendríamos menos 1 por menos 80, 80 por un medio sería 40. En este caso vamos a sumarle menos 60, que a su vez nos daría menos 20. En el siguiente caso tenemos menos 1 por menos 80, 80 por un cuarto tendríamos que es 20. 20 más 0 es igual a 20. Y para los siguientes casos, como tenemos un 0, cualquier número multiplicado por 0 nos daría un valor igual a 0. A su vez, este se le va a sumar la fila anterior, que sería 0, por lo tanto tenemos un valor igual a 0. Ahora, menos 1 por menos 80 serían 80. A su vez lo vamos a multiplicar por 15, que nos daría 1200. 1200 más 0 es igual a 1200. Y así sucesivamente con las filas siguientes.
Ahora que tenemos los datos, volvemos a aplicar lo mismo, en el cual buscaremos el valor negativo más alto y la columna a la que pertenece será nuestra columna pivote. De la misma manera, el valor de la disponibilidad lo dividiremos entre la columna pivote según el valor que corresponde a su fila. El resultado que tenga un valor menor identificará a nuestra fila pivote. Y de igual forma, el valor que quede interceptado entre la fila pivote y la columna pivote será nuevamente nuestro elemento pivote. Para saber si hemos terminado con el procedimiento, basta con ver la fila de la Z y debemos observar que no nos quede ningún elemento negativo. De ser así que encontremos algún valor negativo, debemos de volver a realizar las mismas operaciones que hemos estado realizando. Una vez que hemos conseguido que todos nuestros valores sean positivos, hemos finalizado con nuestro ejercicio. Una vez que hemos finalizado, podemos determinar cuál va a ser el valor de nuestros X subíndice 1 y X subíndice 2. De igual forma vamos a obtener el valor de Z. Para finalizar, resolveremos su función objetivo sustituyendo las variables por el valor que le corresponde. Quedaría Z es igual a 80 por 10 más 60 por 10 es igual a 1400. Para concluir este ejercicio, podemos decir que la mueblería Mari puede elaborar 10 sillas y 10 mesas para obtener una máxima ganancia de 1,400 pesos.